Hola, somos Marina, Juan y Marina, creadores de este podcast. Bienvenidos. Cada semana vamos a entrevistar a españoles residentes en Estados Unidos y nos van a contar sus historias, experiencias y aventuras en este continente. The Land of the Free and the Home of the Brave. Séptimo episodio de Mi Mañana Tu Tarde. Cada domingo publicamos un nuevo episodio donde charlamos con españoles que viven en Estados Unidos sobre aspectos personales y laborales. Si quieres saber cómo es emigrar a Estados Unidos y todos los retos y logros que supone, suscríbete para no perderte nada. En este episodio de hoy tenemos al otro lado a María, mujer aventurera, bioquímica en uno de los laboratorios más importantes del mundo, corredora y una mujer 10 con la que vamos a aprender mucho en este capítulo de hoy, especialmente de sus experiencias viviendo en Estados Unidos, pero en el centro, en Downtown LA. Esperamos que os guste, así que bienvenida, María. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, María, bienvenida. María, un placer. Muchas gracias. A ti. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu historia, de dónde eres y por qué decidiste mudarte aquí a Estados Unidos. Vale, pues soy originaria de Burgos y con 18 años ya me fui a Pamplona a estudiar la carrera de bioquímica. Entonces estuve viviendo en Pamplona 4 años y después me mudé a Barcelona. Hice un máster en Barcelona y ya me gustó tanto que me quedé trabajando allí y tenía una buena oportunidad, así que estuve viviendo en Barcelona 5 años y después con la misma empresa con la que estaba trabajando en Barcelona tuve la oportunidad de poder venirme a Estados Unidos y en concreto a Los Ángeles y no pude rechazar la oportunidad, así que me vine a California hace 2 años y 3 meses, así que... Y la experiencia, bueno, en general, genial y se lo recomiendo a mucha gente. Y bueno, en principio eso es mi introducción. Tengo 30 años también y eso. A mí no es el tema de Estados Unidos. ¿Bioquímica? ¿Bioquímica? Si ya biología tiene que pintar de difícil y química pinta difícil, vamos a hacerla más difícil todavía. Todo el mundo dice eso, pero en realidad tampoco no es, en realidad es una carrera como otra cualquiera, es una carrera científica que es muy interesante, pero al final es como farmacia, biología. Bueno, ahora hay muchas ramas de la biología ahora mismo, biotecnología también, o sea que ahora hay muchas vertientes. Pero bueno, lo decidí porque realmente yo iba para medicina, pero bueno, ya sabéis cómo es en España con la nota de corte y pues bueno, pues la situación pues que al final no pude entrar en medicina y como mucha gente que pasa y decidí entrar en bioquímica y pensé, bueno, pues después me puedo cambiar después de un año, pero la verdad es que me gustó y ya terminé la carrera, así que puedo decir que al final acerté. Qué pasada. Iba a decirte que además eres de las españolas que se ha movido mucho, que tampoco suele ser como normal, que normalmente en España estamos como en una ciudad y nos quedamos ahí. O sea, estudiaste en uno y luego nada más y nada menos que Barcelona. ¿Fue difícil el paso de Barcelona a LA? Porque para mí ya dentro de España irme a Barcelona sería como, va, aquí me quedo. Es como la ciudad cosmopolita por excelencia. Tengo que decir que siempre me ha encantado viajar y que siempre había querido vivir fuera de España. Y por circunstancias, pues me fui quedando en España y no hice, por ejemplo, Erasmus, que mucha gente hace Erasmus. Luego pensé en hacer el máster fuera de España y me quedé en Barcelona. Entonces, por circunstancias, la verdad es que me quedé en España, pero siempre tuve la ilusión de irme fuera. Entonces, para mí fue fácil realmente y que también yo creo que soy privilegiada en el sentido de que me mudé gracias al trabajo, o sea que yo ya tenía trabajo, tengo una visa, bueno, que igual para la gente que le interese pues, saber por diferentes tipos de visa, tengo una L1, que es la visa específica que consigues gracias a una empresa con la que ya trabajas en España o en otro país. Entonces, mi situación yo creo que en ese sentido, pues igual es más fácil que otra persona que lo deja todo y se viene a Estados Unidos a buscar trabajo y a empezar de cero. Yo creo que también eso es algo a tener en cuenta y que bueno, que eso también hace las cosas más fáciles. Claro. Hombre, al final, pero fácil tampoco, o sea, volvemos al inicio. O sea, tú en España, las distancias de España las sabemos.
irte de Burgos a Barcelona, ¿cuánto puedes tardar en ir en tren? Bueno, en tren o en coche. 6 horas, 5 horas, sí. Bueno, se Sí, puede, o sea, ahora que vivimos aquí sabemos que sí, podrías ir a pasar el fin de semana a totalmente. casa. Totalmente, no, es cierto. Y, por ejemplo, no es fácil estar fuera de España cuando, bueno, y después de todo este año que hemos pasado todas las personas que vivimos en otros países, ya no solo Estados Unidos, pero incluso en Europa, pues por las circunstancias de la pandemia, es difícil estar tanto tiempo sin ver a la familia. Y para mí eso es una de las cosas más importantes, que todos somos, a veces somos independientes y nos gusta viajar mucho, Claro. pero realmente eso cuesta y es una de las cosas que yo creo que para mí, dentro de la balanza, es una de las cosas que me pesan, la familia, amigos y bueno. Es más, cuando estaba todo el verano pasado, en plena pandemia, tuvimos una conversación con un amigo porque nosotros estábamos preocupados por cómo nos pasa a todos. Si yo quiero ir a España, necesito ir a España por una urgencia, no podíamos ir en ese momento porque no había aviones. Y un amigo que era de México, él estaba más relajado. Y le decíamos, claro, es que tú coges el coche y aunque tardes un día conduciendo, pero tú vas a tu casa conduciendo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de volver de ninguna de las maneras. Estamos tan lejos que no hay manera de volver. Aun por mucho que tú quieras, por mucho que el gobierno de España diga, no, podéis venir, sois españoles, no va a pasar nada, pero que no se puede llegar. No, las cosas estaban complicadas y sí, y fue duro y seguramente que dependiendo de qué personas han sido circunstancias difíciles. No. Claro. Y María, ¿cómo te sientes como española una vez que nos mudamos? Además, es que el tema que tenemos que hacer es como poner el pin y decir, te has movido de Burgos a Navarra, de Navarra a Barcelona, de Barcelona a Los Ángeles. ¿Cómo te sientes como española viviendo en Los Ángeles o en Estados Unidos en Los Ángeles? Y sobre todo, también luego que nos cuentes un poco cuáles han sido qué es lo que más te gusta de Los Ángeles y lo que menos te gusta o qué experiencias has tenido aquí que quieras compartir con nosotros. Y buenas, malas, todo en general. Ahí resultó. Bueno, ¿cómo me siento como española en Estados Unidos? Bueno, Sí, la verdad es que después de vivir en diferentes ciudades, o sea, yo me siento como que es enriquecedor todo y, o sea, aprendes de todas de todas las experiencias que tienes y como española me siento también orgullosa de mis raíces, de dónde vengo, pese a que yo, por ejemplo, no me veo viviendo en Burgos. Es una cosa que sé que seguramente, nunca digas nunca, pero seguramente no viva en Burgos, pero son mis raíces y de eso no, no puedo renegar. Y entonces aquí también, estando en Estados Unidos, lo valoro mucho porque creo que también en España tenemos una cultura que es súper enriquecedora y eso yo creo que también nos hace, bueno, por eso también los españoles somos tan, como que nos gusta siempre sociabilizar más. Yo creo que también estamos más apegados a la familia, a los amigos y bueno, yo creo que eso también te define como persona, ¿no? Entonces pienso que, bueno, no sé, que en Estados Unidos la cultura es diferente en algunos, bueno, no en algunos aspectos, pero sí que se nota la diferencia de culturas. Eso no quiere decir que una sea mejor que otra, ni mucho menos. Yo creo que tanto nosotros como ellos, o sea, como tenemos todos amigos americanos, pues bueno, estadounidenses, porque siempre hay gente que me dice, no, americanos somos todos, los de Sudamérica también, que es cierto. Entonces digo estadounidenses, todos aprendemos de nuestras culturas y yo creo que eso es importante, vayas donde vayas. Y sobre el tema de qué es lo que más me gusta de Los Ángeles, tengo que decir, yo creo que es una ciudad súper cosmopolita. Es cierto que Barcelona ya lo es, pero tengo la sensación que Los Ángeles muchísimo más, obviamente bueno, porque es una ciudad muchísimo más grande y me encanta que puedes ir a diferentes barrios y parece, o sea, que vives en otro país diferente. Yo, por ejemplo, estoy en Downtown LA y tenemos una zona que parece que estoy en México y me encanta y puedes probar comidas de todos los países. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es Alhambra, allí tienes muchísima población asiática, entonces tienes los mejores restaurantes asiáticos. O sea, me encanta ¿sabes? Las diferentes culturas y las diferentes, bueno,
experiencias que puedes vivir aquí. Bueno, también antes del COVID, claro, es que tengo que decir que la ciudad, obviamente, bueno, todo el mundo ha cambiado durante este último año y a veces se nos olvida cómo era antes, pero Los Ángeles es una ciudad que tenías tanta diversidad de actividades, ya sea conciertos, bueno, es que tienes, o sea, aparte de actividades que mucha gente se piensa que Los Ángeles es una ciudad que no tiene naturaleza alrededor, pero es que tenemos muchísimos sitios a los que ir bueno, Marina sabe mucho más de esto porque ella es hace de todo, pero bueno, hay puedes hacer hikes y sobre todo cerca de la ciudad, o sea que lo puedes hacer en tu día a día y no es solo, por decirlo así, una ciudad con downtown y nada más, o sea, tienes naturaleza, tienes la playa, que para mí es súper importante y también es cierto que es una de las cosas que más me gusta, el clima y tener cerca la playa, y después de haber vivido en Barcelona, tengo que decir que valoro mucho vivir en una ciudad con buen clima y la playa me encanta, entonces es una parte importante. Claro, y además se parece en ese aspecto mucho a Barcelona, me refiero, tenemos la montaña, tenemos la playa, tenemos el buen clima y luego también es verdad que podríamos añadir que a nivel lingüístico en LA el español se habla mucho y es verdad que en ese aspecto pues te puedes sentir un poco más cercano a casa. Más cómodo. Sí, totalmente. Y una pregunta. Cuando tú estás en Barcelona, estabas estudiando, terminas de estudiar y empiezas a trabajar en esta empresa que te ha traído aquí, ¿empiezas a trabajar en plan lo típico de becario o ya gracias a la formación que tienes puedes acceder a un puesto un poco más avanzado para poder crecer en la empresa? Bueno, antes, cuando terminé el máster, tenía unas prácticas obligatorias que creo que fueron de 6 meses, entonces estuve en otra empresa anteriormente. Y en esta otra empresa era una empresa que ofrecía servicios a las empresas farmacéuticas y entonces estuve allí, pues estuve 2 años. Primero como becaria esos 6 meses, luego creo que me lo extendieron, ya sabéis cómo es en España, te lo extienden unos meses más de becaria y luego ya sí que tuve un contrato normal. Entonces, después de 2 años, cuando ya me cambié a esta otra empresa, pues tenía más experiencia y al principio pues empecé pues como ya con una posición, no sé, como de office, es que no sé cómo, dependiendo creo que se llama, dependiendo de las empresas tienen diferentes nombres, pero empecé con una posición normal y bueno, y tuve la oportunidad, y al ser una multinacional, pues tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos. Y estuve antes 2 años trabajando allí. Eso te iba a preguntar en relación a eso, porque ya hemos tenido un par de ocasiones en las que la empresa es la que te ofrece la oportunidad de venirte a otro lugar. Y es curiosidad pura y dura, la verdad, son de estas cosas que me surgen a mí que de verdad además me interesa mucho saber. O sea, ¿tú tenías el interés y habías mostrado interés en irte al extranjero o es la empresa la que dice, oh, tú eres un buen modelo o un buen empleado que puede hacer este trabajo en otro lugar? ¿Cómo funciona un poco eso? Bueno, en mi caso eso lo tengo que explicar bien porque tampoco es igual, tampoco lo he explicado bien. En mi caso justo fue que justamente sobre lo que tú preguntas. Yo vi una posición en mi mismo departamento, pero la posición en Los Ángeles. Entonces yo nunca nunca me la había planteado, pero cuando vi la posición abierta, o sea, vi la posibilidad, dije, uy, ¿y por qué no me voy a Los Ángeles? Entonces yo vi la posición. En mi caso, en otros casos de mi misma empresa sí que les han enviado aquí, por decir, bueno, se lo han propuesto y ellos han aceptado, pero pues porque necesitaban esa posición aquí, o cada persona conozco personas en mi misma empresa que tienen diferentes, bueno, que ha sido de diferente forma, pero en mi caso yo vi la posición. Entonces, al verlo, bueno, pues lo pensé y dije, ¿por qué no? Entonces lo hablé con mis jefes y la verdad es que se sorprendieron al principio y dijeron, pero ¿estás interesada? Y dije, sí, ¿por qué no? O sea, siempre me ha encantado, me ha gustado poder viajar. Bueno, es que de hecho yo ya había estado en California, esto también igual esto no lo había explicado, pero yo siempre, bueno, me ha encantado viajar y cuando la primera vez fue con 15 años, yo me iba un mes en verano a otro país con una familia anfitriona, entonces ya estuve aquí estuve en Irlanda un año, otro verano me fui a Canadá y otro año me vine aquí a California. Entonces yo tengo una familia anfitriona que justamente también viven aquí en Los Ángeles.
Entonces también eso, yo ya conocía la ciudad, yo ya conocía un poco el estilo de vida y sabía que me gustaba. Y eso fue también decisivo en el hecho de tomar la decisión. Entonces lo propuse a la empresa y a ellos les pareció bien la idea. Dijeron, sí, claro, sí, a ti te apetece, nosotros encantados en que tú puedas ir. Y así fue. Bueno. ¿Y qué haces, María? Explícanos, ¿en qué consiste tu puesto de trabajo? ¿Qué haces ahora mismo en la empresa? Si se puede decir el nombre, si no se puede decir el nombre, no lo decimos. Pero ¿en qué consiste? Bueno, digo esto, la verdad es que no sé si se puede decir o no. Yo creo que no tiene ningún inconveniente. La empresa se llama Grifols, es una empresa farmacéutica catalana. Es una multinacional y nos dedicamos nuestros productos son hemoderivados, son productos derivados del plasma humano. Entonces, en Estados Unidos recolectamos el plasma en centros de donación y de ahí tenemos diferentes fábricas en Estados Unidos y también en España donde fabricamos hemoderivados que son proteínas plasmáticas. Es un poco, no quiero extenderme mucho en este tema porque yo creo que es algo muy técnico, pero bueno, no sé. Bueno, en mi caso específicamente a lo que me dedico es al tema de la seguridad del producto. Esto quiere decir que nosotros recibimos reacciones adversas de pacientes, bueno, nos lo reportan médicos, farmacéuticos, de pacientes que han tenido una reacción adversa al administrarle nuestro producto. Y obviamente todo esto se tiene, todo esto está en bases de datos, se tiene que reportar a las autoridades sanitarias como la FDA en Estados Unidos, a la EMA en Europa, o sea, todo está muy, muy regulado. Se tienen que hacer entonces en mi departamento concretamente lo que hacemos es la evaluación de estos casos y entonces tenemos que hacer una evaluación del caso, si es grave, si no es grave, tenemos que investigar un poco el caso, preguntamos más información a los farmacéuticos, pacientes o médicos y lo tenemos que reportar a las agencias sanitarias. En general es eso y hacemos una evaluación beneficio-riesgo del producto. Me parece espectacular porque por primera vez y gracias a la pandemia sé de lo que estás, o sea, son los que regulan también el tema de las vacunas, que lo de si tienen reacciones adversas, si tienen reacciones alérgicas. Claro, la FDA, la de Estados Unidos, o sea, son nombres que el que nos esté escuchando ahora dirá, me suena y sé quiénes son. Pero sí, ahora está de moda No, ahora está de moda y mucha gente sabe mucho más por todo el tema de la pandemia y ahora, por ejemplo, justamente con lo de la vacuna de AstraZeneca es lo que pasó, un poco la farmacovigilancia es la que ha tenido importancia en el sentido de que la gente sabe que todo se evalúa, que todo, o sea, la seguridad está muy controlada en las empresas farmacéuticas. Efectivamente. Bueno, para el que no lo sepa, FDA en las siglas significan Food Drugs Administration. Jolines, vaya, lo que iba a decir es que mi padre, bueno, esto va un poco fuera, y lo había dicho Marina igual antes se lo he escrito, porque cuando le he contado a mi padre, bueno, ya sabes que mi padre también trabaja en un laboratorio farmacéutico en España y obviamente cuando le comenté lo de tu laboratorio, la empresa, la compañía, sí que es verdad que, bueno, en fin, esta mañana hablando con mi padre sobre el tema de, pues es un poco de investigación en el campo, me dice, bueno, pues le podría soltar que como María trabaja en una empresa que es de plasma, suero y de hemoderivados, a lo mejor tiene algún vampiro que le sale por ahí demandándole. Bueno, esperemos que no. Pues, digo, lo tengo que soltar. Un vampiro en Los Ángeles, ya el colmo. Os estoy riendo, pero sabéis que ese es el argumento de varias películas de vampiros. Blade Sí. estaba con ese argumento, que los propios vampiros fabricaban ya y todo, o sea... Pero Claro, Drácula, tendrán que tener cola ahí en el... totalmente. En lo de Drácula además creo que era una enfermedad real, ¿no? Sí. Era alguna enfermedad relacionada con la sangre realmente. Pero no sé más, así que no voy a expandirme en eso. Dejo a las expertas. A mí me fascina, o sea, son trabajos que cuando éramos más chicos, cuando éramos más niños, nos sonaban muy a ciencia ficción. O sea, trabajar directamente con el plasma, con la sangre, para buscar mejorías en la propia sangre, para ayudar a las personas cuando se hacen transfusiones de una forma... Es como una forma de... No sé si me estaré equivocando, como una forma de curar muy sencilla, porque al final si es la sangre y la sangre se le hace una transfusión y en la sangre va el chute de energía,
Él. ¿No? Sí, bueno, o sea, al final una parte tienes totalmente la razón y en muchos de nuestros productos se utilizan para personas que tienen una deficiencia de esa proteína. O sea, es tan simple como eso. O sea, una persona que tiene, bueno, a veces una deficiencia de alfa-1 antitripsina, pues necesita nuestro producto. Otras, sobre todo para hemofílicos, por ejemplo, factores de coagulación. O sea, nosotros tenemos factores de coagulación para gente hemofílica, que es algo que es importante, ¿no? Entonces, al final sí. O sea, es algo importante. Todos los reyes son vuestros clientes, lo siento, tenía que decirlo. Yo iba a decir que con la pandemia que estabais diciendo, que es verdad que somos muy conscientes de cuáles son las instituciones y cómo funciona un poco el sistema, pero lo que yo creo que además hemos aprendido todos es realmente también cómo funciona el proceso. O sea, porque de repente era como hay un paper, pero el paper tiene que ser científico. Me río mucho porque parece que hace 3 años la palabra paper no la leía nadie ni entendía lo que significaba. Y entonces ahora realmente ya entendemos también a leer la ciencia desde zonas bastante más estrictas, como debe ser, en lugar de buscar en noticias como aleatorias simplemente toda la información. Entonces creo que además que tu trabajo ahora se entiende todavía mejor gracias a todo eso. Sí, no, la verdad es que yo creo que ahora la gente entiende mucho más y yo creo que hay más rigor también, más rigor científico, pese a que, bueno, siempre las noticias a veces, bueno, los periódicos los titulares muchas veces me ponen un poco nerviosa cuando los leo y hay que tener mucho cuidado cuando se leen los titulares porque realmente no. Iba a decir No que es. mi padre es químico también y siempre lo dice, nunca leas un artículo en un periódico de algo de lo que sepas, porque es lo que te destroza todo. O sea, es verdad que es como toda la cultura muy general, pero que si sabes de algo, no lo leas en un periódico normal como de prensa. Siempre se indignaba también mucho con eso, y eso que podía estar más o menos relacionado exactamente con su trabajo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que al final es las noticias que informen de que hay alguna investigación hecha y entonces te remitan a esa investigación, pero no tanto a simplemente el artículo en sí. Claro, es verdad. Y María, como bioquímica a nivel laboral y sabiendo que vienes de una empresa española que es una multinacional, que yo creo que también nos sentimos todos muy orgullosos, porque no solo está en Los Ángeles, si no me equivoco, también está en Carolina, ¿no? Sí, está en North Carolina. Y bueno, los centros de donación tenemos por todo Estados Unidos. Claro, ¿y cómo ves el tema a nivel de salida laboral? ¿Crees que como bioquímica tienes más salidas laborales aquí en Estados Unidos que en España? ¿Crees que la situación es más o menos equiparable a nivel europeo, a nivel de América del Norte? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, yo ahora mismo no me dedico a la investigación, o sea, como os he explicado, o sea, yo estoy en una oficina, pero es cierto que yo cuando estudié bioquímica, las salidas y lo que realmente yo he estudiado sería para hacer investigación o bien que para eso tienes, bueno, si te quieres hacer ya hacer el doctorado, el postdoc y la situación en España, incluso, o sea, cuando yo terminé la carrera, pues no había muchas salidas y no era fácil encontrar un doctorado en España. Y de hecho, muchos de vosotros sabéis que las situaciones de mucha gente que está haciendo el doctorado es muy precaria en España, porque no hay subvenciones, es muy difícil también conseguir una beca y muchas de las personas científicas que estudian en España se van a otros países de Europa, sobre todo en Europa del Norte, o se vienen también a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las posibilidades son mucho mejores, hay más financiación y puedes conseguir buenas becas. Sin embargo, en España la situación es más precaria y es difícil realmente dedicarse al mundo de la investigación. Por otra parte, también hay otras salidas que pueden ser todos conocen mucho el MIR, ¿no? Para los médicos, pero realmente también está el BIR, el KIR, el CIR, y la situación tampoco es muy favorable porque no hay muchas plazas para estas especialidades. Entonces no es fácil sacar plaza como bioquímico, como biólogo, como químico, incluso psicólogo, bueno, hay de todo, ¿no? De estas especialidades no es fácil conseguir plaza. Entonces yo creo que las salidas en España pues no son fáciles y son limitadas. Entonces yo me siento afortunada porque pues por mis circunstancias tuve suerte de que me gustaba el máster que hice, un poco me fui encaminando en la industria farmacéutica y obviamente pues
bueno, todos sabemos que es más fácil y que la industria farmacéutica, pues bueno, pues tiene más salidas, por decirlo así, pero la gente que si te quieres dedicar realmente a la investigación y es tu vocación, no es fácil quedarte en España y poderlo hacer de una forma, por decirlo así, bueno, favorable y que puedas tener un buen salario, no es la mejor situación. Eso, estuvimos justo además en el episodio anterior hablando de eso, porque yo soy doctoranda aquí en Estados Unidos y estuvimos hablando con 2 chicas más que también estaban haciendo el doctorado aquí. Y yo de hecho empecé el doctorado en España y trabajaba a media jornada en IKEA y a la vez estaba haciendo el doctorado y vivía del aire básicamente, porque no hay posibilidad y la beca sabía que estaba totalmente fuera de mi alcance porque había una para mi especialidad y ya estaba dada. Mi pregunta en relación a eso, porque estabas comentando, es verdad lo de la fuga de cerebros, que creo que es algo que todos llevamos muchos años oyendo en España, pero tengo curiosidad porque, por ejemplo, yo sé que mi carrera yo la hice en España y estaba bien, o sea, es una cosa que de formación yo me siento orgullosa de lo que aprendí. ¿Tú consideras que la universidad o en tu caso tus estudios en España fueron buenos, pero que luego hay como la fuga de cerebros por esa falta de recursos a la hora de investigar? ¿O piensas que a lo mejor haber estudiado fuera incluso habrías aprendido más? En mi opinión, creo que la educación española es buena. Yo, bueno, ahora comparándome con compañeros que han estudiado, bueno, que han estudiado aquí o en otros países, y creo que el problema es eso, que no hay recursos una vez que terminamos y que salimos al mundo laboral. Yo creo que la formación universitaria en España es buena, es mi opinión. Obviamente yo no sé cómo es, o sea, tampoco sé el nivel en otros países, pero yo creo que es algo que también me siento orgullosa de mi formación y yo creo que es el problema de España, que sí que invertimos en educación, pero luego la realidad es que el mundo laboral no es acorde y no estamos al mismo nivel que otros países. Sí, da la impresión que en España se preocupan más como el principio del camino. Hay muchas ganas, se pone mucho esfuerzo en la carretera, al principio de la carretera, dejarla perfecta, poner las señales de salida, pero cuando hay que coger la salida para otra autovía ya se acaba todo un poco. Sí, y además es que es verdad lo de la fuga de cerebros es porque realmente además hay gente muy brillante en las ciencias, que además sobre todo de las ciencias que luego es pues todo eso que están haciendo, incluso que tú dices que no haces investigación, pero es un trabajo muy importante también el que tú haces en farmacéuticas y en oficinas, con lo cual yo también estoy de acuerdo en eso. Pienso que sí que hay una formación muy buena y que de repente ya después las opciones se limitan mucho. Pero eso también quería dejar claro porque estuvimos mucho también defendiendo el sistema estadounidense, pero es verdad que en el tema de una carrera, de hacer un grado, de hacer una licenciatura, En España hace muchos años, en España realmente es muy barato y si encuentras la universidad además que se adapte a tus necesidades, es totalmente perfecta. Ese era mi alegato para que no parezca que siempre estamos diciendo que solamente lo de aquí, que como es carísimo, es muy bueno, que realmente yo sí pienso que tuve la suerte de relacionarme con muy buenos profesores y aprender mucho. Y María, o sea, ahora que estás aquí trabajando un trabajo más o menos estable, no más o menos, estable, ¿te has planteado hacer el doctorado aquí sobre tu tema? No me lo he planteado, pero básicamente porque también estoy muy centrada en algo que tampoco sé hasta qué punto un doctorado podría ser útil. Y si estuviese en investigación, te digo claramente que sí, seguramente sí. Pero como me he especializado tanto, en mi caso creo que no es algo que me merezca la pena ni no lo veo tan relacionado para hacer un doctorado. Ya. Y María, ¿qué es lo que más te gusta dentro de lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más le pones horas y empeño y ganas e ilusión? Bueno, es difícil decirlo porque también depende mucho de los proyectos que tenemos. Es cierto que es también, no, a ver, no quiero decir esto, igual suena, pero es también monótono en el sentido de que siempre es más o menos lo mismo, pero es interesante porque también leo mucha literatura científica, simplemente porque tengo que revisar si se han publicado algo relacionado con nuestro producto y reacciones. Entonces a veces ves casos, son médicos que publican algunos casos interesantes,
pero realmente tampoco, o sea, es más o menos siempre lo mismo, no quiero decir que sea monótono, pero bueno, al final siempre es el tema de la seguridad del producto, tampoco tenemos mucho más, pero bueno, siempre me parece enriquecedor poder leer artículos científicos y es algo con lo que me quedo. Eso me recuerda cuando yo en España fui contable una época y para mí mi día a día era estar en la oficina sentado contabilizando, mientras que mi hermano reparaba calderas y cosas y como iba a una granja, iba a un sitio, era como, hoy he visto una culebra, hoy he visto tal, y yo, pues yo he contabilizado. ¿Me gusta? Sí, pero he contabilizado. Y él venía contándote, pues nada, pues un caballo se ha escapado, que yo qué sé. En ese caso Sí, era eso me pasa. Sí, eso me pasa con amigos también, o sea, mi trabajo, pues bueno, sí, no es tan interesante como otros, sí, es como, claro, no sé, bueno, es que depende de cada rama, pero sí. Yo creo que también hay rachas, porque al final yo creo que también a veces, a ver, está claro que disfrutar con tu trabajo es lo más importante y yo creo que todos lo hacemos siempre en algún nivel, si tenemos suerte, también digo, pero que incluso lo mío, dice todo el mundo, investigar, estás siempre leyendo cosas interesantísimas. Yo a veces lo único que quiero es ya poder escribir y no tener que investigar antes más, es como ya. Y luego de repente vuelves otra vez a tener como esas ganas, es como lo que decía él, o sea, a veces está desesperado y luego de repente era como, no, pero esta parte de mi trabajo me gusta mucho. Claro, es cierto. Y bueno, María, un poco así moviendo un poco entre el futuro y sabiendo la situación en la que estamos con visa y demás, ¿dónde te ves en los siguientes 5 años? ¿Dónde te proyectarías? ¿Te gustaría quedarte aquí en Estados Unidos? ¿Te ves a lo mejor moviéndote tú a otro estado? Por ejemplo, ya que esta es una multinacional que tiene abiertas sucursales en todo el mundo, ¿te ves yéndote a otro sitio? ¿Cómo te ves? Bueno, es una pregunta difícil, pero creo que me veo en España, en Barcelona. No sé cuándo, la verdad, pero yo vine por un periodo de 2, 3 años, entonces pues me lo estoy planteando ahora mismo. Y me encanta Estados Unidos, me encanta California y Los Ángeles también en particular, pero sí que es cierto que creo que no me veo viviendo toda mi vida aquí. Y a veces es difícil porque vas haciendo tu vida, yo ya tengo mis amigos, mi rutina, es como que me siento, bueno, obviamente no me siento de aquí, pero bueno, ahora es mi casa ahora mismo. Entonces es difícil decidir y saber lo que realmente uno quiere, pero creo que cuanto más te quedas, pues más difícil se hace volver. Pero yo creo que por el tema de familia, amigos, me veo viviendo en España. Sí, yo creo que Y lo veo como una experiencia, de vida y súper enriquecedora. Claro, yo creo que esta es la frase de la cabra tira al monte. Al final sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que no me veo viviendo aquí eternamente, lo que dure la experiencia, el disfrute y es una oportunidad. Yo creo que es lo que más valoramos, que se nos ha dado una oportunidad, que la estamos aprovechando y eso es lo bonito. Totalmente. Y María, tú ya conocías Los Ángeles, tenías una familia de acogida, o como nosotros le decimos cuando un amigo está igual, que tenías unos padres estadounidenses. Les llamo así, ¿eh? Sí, por eso lo digo, porque tenemos un amigo que estaba en esa situación y era, no, he hablado con mi madre estadounidense y he hablado con mi madre española. Sí, eso es muy bueno. Entonces, tú ya tenías el contacto aquí, además, algo tan importante como una familia a la que poder recurrir. Aún así, vienes nueva con tu trabajo, ¿te costó mucho socializar y empezar tu día a día? ¿O fue algo que tiraste mucho de esa familia para apoyarte en los primeros meses? La verdad no tiré mucho de ellos al principio porque desde un principio quise buscarme un piso yo, o sea, vivirse por separado. Ellos tampoco tienen hijos, entonces, bueno, no tengo alguien de mi edad, o sea, ellos son más mayores, pero es cierto que, bueno, que sabía que si me pasaba algo, ellos iban a estar allí y eso sí que es importante, o sea, ellos, si me pasa algún día algo, ellos estarían ahí los primeros, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me busqué un poco, dije, bueno, me voy a buscar mi piso, con quién vivir. Luego, pues para conocer gente, la verdad es que como he vivido en diferentes ciudades, yo creo que en ese sentido, pues no es que no me costó, porque es una ciudad grande y es difícil conocer gente y todos sabemos que no es fácil empezar de cero, pero me intenté, pues primero pues me empecé a
apuntar a cosas, ¿no? Entonces, pues empecé con el running y gracias a, por ejemplo, primero estuve con un grupo, entonces hice amigos allí, o sea, fui poco a poco haciendo amigos de diferentes formas. Pero también es cierto que tengo amigos españoles, por eso también hablo mucho español, que eso es una de las cosas que en realidad a veces no me gustaría más, bueno, pues no hablar tanto español, pero bueno, también es cierto que al final si tus amigos pues, son españoles o sudamericanos, pues hablamos español. Y sí que al final eso también te ayuda mucho en algunos aspectos, ¿no? Que siempre te juntas más con la gente que tienes más afinidad. Totalmente. Sobre las actividades que estabas diciendo para como conocer gente, que creo que ese es el método clave, siempre buscar como los hobbies y además hemos hablado también alguna vez que en Estados Unidos funciona muy bien. El método de me gusta hacer esta actividad, voy y entonces conozco a la gente allí. ¿Tú corrías antes? Porque has hablado de que tienes un grupo para correr, de runners. ¿Tú corrías antes en Barcelona o has ido al llegar aquí o cómo ha sido esa experiencia? En grupo no había corrido, bueno, en Barcelona pues iba al gimnasio, sí que hubo una época que empezaron a hacer grupos de running después del gimnasio, ¿no? Después de spinning, lo típico. Y empezamos así, pero yo no había corrido, no había estado nunca en un grupo de running. Y empecé aquí en Downtown y luego, bueno, ahora estoy con otro, pero bueno, que he ido conociendo gente y la verdad es que es lo mejor para conocer gente porque al final son personas que tienen tus mismas aficiones y parece que no, pero pues al final haces muchos más planes de los que no solo es ir a correr, o sea, vas haciendo otros planes y vas conociendo más gente, así que yo siempre recomiendo poder hacer este tipo de actividades, bueno, lo que te guste, a cada persona lo que le llame la atención, pero me parece una muy buena forma de conocer personas, porque en ciudades así como tan grandes como Los Ángeles, no es fácil venirse y, o sea, es que a veces la gente pues va a trabajar después del trabajo, además muchas veces, a mí es lo que me pasaba al principio, mis compañeras, la mayoría eran más mayores y las que igual eran de mi edad, incluso si estaban casadas, pues se iban después con su familia y la gente es muy, muy de su círculo y a veces no es fácil tampoco conocer gente y bueno, y crear tu círculo. Claro, tengo que decir, y voy a añadirlo aquí, que María es capitana de un equipo de correr de Los Ángeles, que bueno, que en verdad Mini Runners es a nivel global, pero aquí tenemos a María, que es capitana del equipo de Mini Runners. O sea que aquí que la mujer lidera grupos de aproximadamente unos 20, lo que nos permite el COVID, 20 personas a la semana. Y bueno, María, corriendo, ¿qué es lo que más te ha gustado explorar de Los Ángeles? Explorar. La verdad es que empecé en Downtown y te digo que al principio me daba hasta miedo porque mucha gente, bueno, ves Downtown que hay, bueno, creo que se ha hablado en diferentes episodios, ¿no? Pero hay muchos, Downtown es una ciudad o sea, en Los Ángeles es una ciudad en la que hay también muchos homeless, o sea, personas sin techo. Y al principio me daba miedo, pero empecé a correr y también lo bueno de ir en grupo es que te das cuenta que te sientes más segura. Y eso es una de las cosas que me gustó mucho y al final descubres sitios que seguramente si no vas corriendo no lo descubres en Los Ángeles porque como siempre vas en coche, pues no ves otros sitios, ¿no? A menos que vayas específicamente en coche a esos lugares. Entonces, pues en Downtown, por ejemplo, me conocí a Koreatown, Art District, te vas a Echo Park. Entonces, primero empecé en Downtown y la verdad es que fui descubriendo diferentes barrios alrededor. Y después, y ahora en Santa Mónica, pues bueno, me encanta correr en la playa, la verdad. Tengo que decir que es una satisfacción salir de trabajar y poder ir a la playa, porque a mí me encanta, bueno, me encanta la playa, pero no vivo allí por el tema del tráfico. Vivo más cerca de mi trabajo en Downtown y por eso elegí vivir aquí. Entonces, bueno, lo de correr siempre te ayuda a descubrir nuevos sitios, pero sobre todo, bueno, también correr con gente es muy satisfactorio. Qué guay. Has hecho una cosa al final un poco europea, que es irte a vivir cerca del trabajo. Para los que están aquí acostumbrados, Sí, es hacer 2 horas de coche como sin problema.
Sí, la verdad es que lo pensé al principio porque dije, buah, me encantaría vivir en Santa Mónica, Venice, ¿no? Lo típico que llegas a Los Ángeles y ¿no? Lo que siempre hemos visto. Pero vi la realidad y yo cuando vine en el 2019, pues Los Ángeles es una ciudad con muchísimo tráfico y yo no quería pasarme 2 horas en el coche. Entonces pensé, mira, los fines de semana tengo tiempo y yo de hecho es que los fines de semana siempre, o sea, no estoy aquí, o sea, no estoy en el centro de Los Ángeles, siempre me voy a otras zonas y me voy mucho a la playa, así que al final dije, lo que me importa es el día a día y la comodidad y por eso también elegí Downtown. Pero también somos europeos, yo también soy una persona que he vivido siempre en el centro de las ciudades, me gusta ir andando también a, a las tiendas y aquí lo puedo hacer, así que también esta es una buena, vivir en Downtown no lo veo, no es, la gente al principio se sorprendía cuando les decía que vivía aquí, porque no sé por qué no lo tenían como tan bien visto, pero a mí me ha gustado y me gusta, de hecho. Eso iba a decir, perdón, Marina. No, ve, luego Que voy lo yo. del downtown, que nosotros estamos en una ciudad muy pequeñita en Oregon y es diminuta, pero vivimos en el downtown. Y si se lo dices a cualquiera y están horrorizados, porque es como, ¿en serio? ¿Vives ahí en lugar de irte a los suburbs que aquí están como a 10 minutos en coche? Y yo es que hasta que no hemos tenido coche este año era como, yo es que lo puedo hacer todo andando. Y realmente es guay también que tú expliques, María, que en Los Ángeles realmente hay un sitio en el que también puedes estar y puedes moverte andando a muchos sitios, aunque luego obviamente haya que coger coche para visitar otras muchas zonas. Pero siempre hemos visto la sensación de que Los Ángeles iba a ser de ir en coche un montón de horas a todas partes. Y realmente yo pasé por el downtown y fue una de mis zonas favoritas de Los Ángeles, yendo como turista. De eso que ya cuando dices, vale, nada es como en las películas, pues mira, esta zona me gusta mucho. Entonces es guay también ver que se puede uno mover y andar. Pero es verdad que en Estados Unidos, para los que nos están escuchando, los downtown son como, ¿en serio? ¿Por qué quieres vivir allí? Sí, es como una ciudad fantasma. Yo creo que cuando has comentado, María, antes el tema de que cuando comenté que vivía en Downtown la gente se sorprendió. Yo tengo que decir que siempre me ha gustado la idea, como ha dicho también Marina, de, pues, de pasear. Yo me he recorrido siempre todos sitios andando. Además, Londres me la recorrí corriendo, en bicicleta o andando. O sea, y cuando estoy en una ciudad quiero explorarla como si fuera Murcia, vamos, que me la reconozca de palmo a palmo. Cada pico esquina, como decimos ahí. Y sí que es verdad que lo que me pasó con Downtown a mí personalmente es que al principio me sorprendió mucho, me encantó, pero luego la fui explorando más y es verdad que tiene zonas que están muy chulas, que me gustaron mucho, pero luego hubieron zonas que no sé si es cuestión de que a lo mejor Marina y Juan os pasa a vosotros también ahí en Oregón, en Eugene, pero da la sensación de que cuando son las 7 de la tarde, ahora es verdad que con el COVID las cosas se han puesto así y está todo un poco fantasma, pero parece que todo se chapa, parece que todo se cierra y da un poco no sé, de cosilla, sobre todo porque el número de homeless ha aumentado muchísimo en esto año y algo con el tema del COVID. Y María, tú viviendo allí, ¿has pasado, no sé, alguna experiencia que te haya alarmado un poco, te haya asustado, algo que digas, jolín, qué susto? Bueno, algo sí, pero no como, o sea, quiero decir que no quiero alarmar a nadie porque la gente a veces se piensa que en Estados Unidos, o sea, pero sí que es cierto que he tenido alguna experiencia curiosa que obviamente esto no, bueno, que nunca me había pasado en España. Pero bueno, una vez iba de mi casa a casa de un amigo con otros 2 compañeros, bueno, mis compañeros de piso, y nada, era 10 minutos de nuestra casa a las 4 de la tarde, a plena luz del día, y vemos, o sea, un coche que se para, empiezan como a discutir y sale una persona con igual, o sea, con una pistola, y yo me quedé como, o sea, bueno, empezamos a correr. Imagínate, o sea, como una película, no sé cómo contar, y esto fue como cuestión de, también te digo, son cuestiones de segundos, o sea, no pasó nada, entonces nosotros nos fuimos, bueno, pues lo vimos y nos fuimos corriendo, nos agachamos en donde pudimos y luego esta persona se cogieron el coche y se fueron, no pasó nada, absolutamente nada. Pero en ese momento yo, imaginaros la cara que se me quedó cuando yo veo a esta persona abriendo la puerta y sacando de la guantera una pistola, o sea, me quedé con una cara y esto eran 10 minutos de mi casa, son cosas que o sea, que al principio te quedas paralizada, pero que realmente no pasó nada y son cosas que te pueden pasar en cualquier sitio. También quiero decir eso, que la gente tampoco, no quiero alarmar a las personas, por eso te digo que no lo quiero contar como algo
no sé, pero bueno, que son cosas que te sorprenden y que es más, bueno, pues que es algo que en España raramente te pueda Claro. pasar esto. Bueno, sí. Cuando el verano pasado también, aparte de pandemia, todas las revueltas que hubo por las manifestaciones, nosotros al estar justo en el borde del downtown fue donde hicieron que estaba prohibido, había el toque de queda. Toque de queda. Que era la primera vez que yo vivía un toque de queda. Además, nosotros vivíamos dentro de la zona del toque de queda, porque Bueno, acababa en nuestra calle, entonces además se manifestaban en la esquinita porque es donde acababa el toque de queda. Que además las manifestaciones eran pacíficas. Y la noche que vi por primera vez pasar una tanqueta con antidisturbios hasta arriba, por megafonía gritando, toque de queda, vuelva a su casa, si está en la calle, vuelva a su casa, fue como, vale, ¿estoy asustado? No estoy muy asustado, es más la curiosidad de, ¿estoy viviendo esto? ¿Esto está pasando de verdad? Además en una ciudad universitaria, que es que, Que o sea, es que esta ciudad es que no tiene nada que ver con LA, que las revueltas fueron muy diferentes completamente. Aquí la verdad es que eso fue muy curioso. Y yo os iba a preguntar a las dos, porque no sé, como estabas comentando María, es verdad que al final las discusiones, como en estas situaciones se saca a lo mejor una pistola, es como la amenaza, pero obviamente no tiene que ir a más y no es que aquí se vayan pegando tiros, por decirlo así, cuando la gente se enfada o lo que sea. Pero yo es la primera vez, por ejemplo, que había visto una pistola en mi vida, cuando además era una persona que la llevaba como en el cinturón y ni siquiera es que hiciera nada con ella, pero él iba por la calle y en el supermercado con la pistola en el cinturón. ¿Vosotros habéis visto eso antes o lo habéis encontrado en alguna situación, no ya como lo de María, sino como de ir por la calle y ver a alguien que va armado directamente? Yo aquí en Los Ángeles no, tampoco ahora mismo tampoco sé cómo es la legislación aquí, pero creo que es un poco diferente en cada estado y yo creo que no está permitido llevar encima una pistola a menos que seas policía. O sea, puedes tenerla en casa, pero tú no puedes, bueno, al menos eso es lo que lo que pensaba, pero tampoco estoy muy puesta en... A mí me pasó un par de veces en concreto. Una fue, no fue en Los Ángeles, fue más bien en la zona más del desierto, cuando vas en dirección como hacia Mojave y esa zona. Paramos en un supermercado y un hombre llevaba a un señor de, bueno, se estaría en sus 70 o así, llevaba en el cinturón, iba el hombre vestido totalmente de cowboy y llevaba su pistola y la verdad que a mí me impresionó mucho y me dio mucho respeto, sobre todo porque obviamente los accidentes pasan cuando la gente tiene armas en casa, ¿no? Y otra ocasión fue que también me asusté bastante, fue yendo con Greg, justamente había pasado la revuelta de Black Lives Matter y en Los Ángeles obviamente fue muy llamativa porque se dieron muchos casos, ¿no? Entonces, con un corto periodo de tiempo. Entonces, lo que nos pasó que Greg y yo estábamos en bicicleta y pasamos por un barrio que está pasado la Universidad de Southern California, USC, y pues es muy inseguro, ¿no? Es el típico barrio que siempre pasa algo, ¿no? Que la policía acaba disparando a alguien de color y hay disturbios y demás. Y éramos los únicos, y voy a decirlo así, éramos los únicos blancos que íbamos en licra, en bicicleta por ese barrio. Entonces, recuerdo que paramos ya estábamos siendo un poco, pues eso, que nos estaban agitando un poco por la zona donde estábamos pasando porque fue por simplemente casualidad y es verdad que vimos a una persona que nos apuntaba con la pistola y tal cual se puso en verde, empezamos a pedalear y ahí sí que sentí inseguridad de que vivo en un país que pues eso, que las armas son legales, depende del estado, pero obviamente y sentí que eso en casa no pasaba, no pasaría. Pensé, esto en España pues, no pasaría. Tengo que reconocer que cuando llegué aquí al principio fue una de las cosas que más me llamó la atención e intenté investigar un poco cómo funciona. Como decía María, en cada estado funciona de una manera. En California pueden llevarlas, pero no se pueden ver. En cambio, en Oregón las pueden llevar y las puedes ver. Por eso nosotros hemos visto a gente con... O sea, yo he estado... Una o dos veces en mi vida, Sí, tampoco he visto más. Hace un mes y medio fui a la montaña y un chaval corriendo en la montaña iba con su pistola en el tobillo. Como de las películas. Pero muy bien. Ya está. Que cuando la llevan ocurre accidentes, sí. El problema para nosotros es que como nosotros no estamos acostumbrados a verlas, y es algo un poco tabú, que el que las tiene, o sea, una cosa es, hasta hace unas generaciones escopeta de caza, pues muchos padres las tenían, y era algo que hacían de vez en cuando, y eran habitual. Un arma de fuego, una pistola, es más de otra manera, y eso es un poco más tabú, el que la tiene no lo dice,
Y las normas de España son mucho más severas para tenerlas guardadas y para transportarlas. Pero no quiere decir que no haya, porque hay muchas en España. El problema es ese, que como no estamos acostumbrados y en un problema Hombre, pero en no. la calle no se saca. Sí, pero exactamente no se puede comparar ni muchísimo menos. No, hay una legalización, una legislación. Mi padre, por ejemplo, tiene el carnet de armas y hace tiro al plato y va a su... Pues aquí se llama el ranch, pues ahí también en Molina, en Alto Real, hay uno y pues es más deportivo, ¿no? O ya la gente que va de caza, pero está todo como... Está dentro de un marco legal más, yo creo que protegido en ese aspecto. Quizá porque a lo mejor en Estados Unidos la gente que utiliza armas tiene más peso a nivel político, no lo sé. Puede ser que estén más protegidos, Sí, no la lo sé. asociación del rifle, desde luego, esa Claro, mueve el país casi. efectivamente. Y luego, María, a nivel personal, siendo inmigrante en Estados Unidos, ¿qué es lo que más te sientes orgulloso, de lo que más estás orgullosa de esta etapa? Siendo inmigrante, creo que el hecho del valor de poder, de haberme ido de mi país y de vivir en otro país, porque te das cuenta que hay muchas personas que, sobre todo aquí en estadounidenses, que no han ido, o sea, que no se plantean, yo creo que tampoco mudarse a otro país. Entonces nosotros como inmigrantes también tenemos esa cultura nos hemos mudado de otro país, que al final eso te hace ser de una forma diferente y ver las cosas también, ver lo bueno de un país y de otro, ¿no? Porque yo creo que ni una cosa es mejor que otra. Y me doy cuenta que también las personas de Estados Unidos, yo creo que también porque obviamente es un país tan grande que es lógico, ¿no? Ellos se cambian o sea, ellos se trasladan de un estado a otro, pero poca gente, o al menos en mi situación, de que yo haya conocido, se van a otros países a vivir. A veces, bueno, sí, a veces por un año hacen mucho lo de gap year, pero nosotros creo que valoramos eso más porque nos hemos venido de otro país, entonces tenemos otra perspectiva de muchas cosas. Totalmente. Sí, yo tengo que decirlo, yo he conocido americanos que no han ido ni siquiera, viven en California o viven en LA y todavía no han visitado Death Valley o no han ido a, no sé, a los bosques de Sequoia o ni siquiera han visitado el Gran Cañón y para mí son cosas, pero claro, ya no te hablo ni siquiera de irte a Europa, o sea, eso ya es como... Muchas veces cuando digo, bueno, hoy soy de España y dicen de Barcelona y digo, eso parece que es lo único que hay en el mapa señalado. Digo, no, muy orgullosa de ser murciana, que por cierto, hoy lo tengo que decir, hoy es el bando de la Huerta. Es el día grande de la ciudad. Y no lo estamos, y digo, hablábamos el otro día, Juan Marina y yo, sobre, digo, ay, qué chulo sería ir vestido de huertano, de huertana, Oye, es verdad, María, cuando nos pasa, porque es que nos pasa, yo soy de España. Ah, ¿de dónde? Yo digo, pues mira, yo soy de Murcia, una ciudad pequeñita al sur. ¿Conoces Barcelona? Claro. ¿Y Andalucía? Claro, digo, pues entre medias, en la esquina, tal. Tú intentas explicar... ¿Burgos? Si soy de Burgos, pues es curioso porque yo muchas veces digo que soy, bueno, cuando me preguntan, a veces como por simplificar, digo Barcelona porque yo vivía en Barcelona y al final y digo, bueno, como estuve 5 años allí viviendo antes de mudarme a Los Ángeles, pues siempre digo a veces Barcelona por simplificar. Cuando ya conozco a una persona, a veces sí que le explico, soy del norte de España, pero me he sorprendido mucho que una vez me dijo un chico, pero oye, me has mentido, que eres de Burgos, y yo me quedé como, pero conoces Burgos, y mucha gente, también tengo que decir que mucha gente conoce Burgos, también por el tema del Camino de Santiago, ¿no? Me ha sorprendido, no sé si... La morcilla. Sí, sí, pero gente de otros países que conocen Burgos y que me han dicho, no, pero si yo estuve allí y mira, me hace mucha ilusión, pero es cierto que a veces para simplificar digo Barcelona y ahí estoy un poco mintiendo, pero bueno. Sí, la verdad es que como el país además es pequeño y a veces también es como, bueno, España, al sureste, con eso es suficiente. Pero tengo que decir que tengo muchos alumnos que los que han viajado a España, muchos han ido a Burgos, ahora que lo estoy pensando. Han hecho como alguna ronda, en plan en Andalucía siempre eligen 1 o 2 sitios, suele ser Sevilla, Granada, alguna cosa así. Y luego es, a veces Valladolid, que también me ha sorprendido alguna vez, y Burgos.
Yo que soy salmantina de nacimiento digo, y Salamanca, por favor. Pero Burgos, Pero es curioso. Burgos es muy bonita. Sí, sí, claro que lo es. Y se come muy bien. No, bueno, Bueno, como ya echo de menos mucho la comida. Eso sí, yo creo que es uno de estos temas que hablamos muchísimo, el tema de la comida, y lo hablo también con amigos míos que viven, españoles que también viven aquí en Los Ángeles. Todo el tiempo es de comida, hay esto y hay lo otro y la comida, no sé qué, incluso las cosas más tontas, los kikos de Matutano, son cosas que dices, jolín, se echa de menos, ¿eh? Y luego cuando vas a casa, pues eso, te entra, lo aprecias yo creo que todo. ¿Has pensado volverte pronto a casa? ¿Pudiste ir anteriormente? ¿Has tenido la oportunidad, por decirlo así, durante el COVID? Sí, tuve la oportunidad de volver estas Navidades, o sea, estuve un año sin ir a casa, pero volví en Navidad y la verdad es que cuando llego es como, mamá, por favor, prepárame esto, esto, esto. Y lo típico que lo aprovechas mucho y la verdad es que estas Navidades disfruté mucho con la familia y fue un momento que yo creo que después, que también yo creo que todo el mundo, porque hemos vivido este año de pandemia, ha sido, bueno, pues que valoras mucho más algunas, pues valoras esto, estar con la familia y a mí la verdad es que es una de las cosas bueno, que más disfruté de volver a España. Normal, normal. Bueno, María, vamos a empezar ahora la ronda rápida porque veo que se nos va a pegar un poco el arroz, que ya estamos casi completando la hora, que se me ha ido totalmente de lo bueno, de lo bien que lo estamos pasando. Bueno, no pasa nada, vamos a ver. Empezamos. Marina, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo. Como estamos hablando de volver a España, si tuvieras que volar a España, a Burgos en específico, en 24 horas y volver, ¿qué te traerías? ¿Eso ronda rápida? Si pudiese, pero de cosas o personas. Lo que quieras. Lo que tú quieras. Me traería, yo creo que si pudiese, jamón serrano. Del bueno. Del bueno. O sea, porque he dicho, traerme a una persona es como me traigo a mi madre, no. O sea, es como pobre mi padre, ¿no? A tu madre con el jamón serrano. Sí, digo, mi padre. Muy bien. Hago la siguiente. Vamos. Si tuvieras que perderte en Estados Unidos, ¿dónde elegirías? Muy difícil porque no conozco muchos sitios, pero creo que California. ¿Puede ser estado? Sí, California. Muy bien. Me parece que has estado hace poco en Hawái, que yo sé que has venido de Hawái, Bombay. Bueno, me ha parecido maravilloso. O sea, me ha encantado. Creo que son las Canarias, son como nuestras Canarias. El contraste de mejor marketing. artístico. Totalmente, pero sí, pero me ha encantado. ¿En qué islas has estado, si te puedo preguntar? En Big Island. Vale. Porque es que todo el mundo me ha dicho que hay las islas buenas y las malas. Entonces nosotros que estamos bastante cerquita también queríamos aprovechar algún día y era como, pero ¿cuáles son las buenas? No me queda claro. Sí, algunas No están sé. cercanas, pero sé que Big Island, donde has estado, María, es preciosa. Kauai es espectacular y hay dos más que son Maui, es preciosa también. Y luego la capital, esa no sé si es la que no vale tanto, no lo sé, pero vamos, que no vale tanto, estoy hablando aquí como si tal, pero vamos, son espectaculares todas. Pues a ver, siguiente, voy yo. ¿Cuál es tu lugar favorito de Los Ángeles? Griffith Park, aunque, bueno, no, diría Griffith Park, así como en resumen. Bueno, no sé, es difícil decir. O Santa Mónica. Muy bien. Juan, tu turno. Allá. Aunque ya hemos hablado de ello, por si hubiera otro, ¿cuál ha sido la afición o hobby que has descubierto en Estados Unidos? Porque como ya corrías en Barcelona, ya no cuenta. Pero no corría tanto, no corría en grupo. No, diría el running, sí, me ha dado más en Los Ángeles. Y surf, que he empezado. Qué bueno. Yo me veo muy torpe como para intentarlo siquiera. Bueno, soy súper principiante. Yo también. Y bueno, voy con la última. Si alguien se pusiera en contacto contigo y tuvieras que darle un consejo sobre que quiere venir a vivir aquí, para ayudarle, ¿qué consejo le darías? Lo primero es que
que no lo mire con unos ojos de... Mucha gente se piensa que viene como con Estados Unidos como el sueño americano, que no lo vean así y que disfruten de la experiencia. Que no todo es fácil, pero que tiene sus cosas buenas y que yo creo que no se puede comparar con España porque cada uno tiene sus cosas positivas y negativas. Así que vendría con mi ilusión y que no lo vea tampoco como el sueño americano, no sé, porque creo que a veces eso un poco hunde a las personas. Justo estaba pensando, últimamente hemos hablado de eso, de que puede ser muy frustrante el ir con la idea de, ¡guau, me voy a comer el mundo, tal! Y luego es que hay que ir poco a poco, que hay que trabajar mucho, que esto no es llegar y besar el santo, no es una película. Hay que venir sobre todo con la mente abierta para ir avanzando poco a poco. Y a la vez desmitificar un poco con ese sueño americano que también es factible. Quiere decir que incluso estando en España en muchas situaciones diversas, como estamos viendo y como vamos a seguir viendo en el podcast, hay muchísimas posibilidades, porque a veces creo que también es como, el sueño americano, ya, pero ¿por qué esta persona ha podido? ¿Por qué esta otra? Y realmente a veces también es casi una cuestión de juntarse muchas cosas, obviamente, pero a veces es como en el caso de María, de proponérselo de, oye, es que he encontrado esta posición y realmente, fíjate, sí que quiero probar esta experiencia. O sea, ha sido una búsqueda activa. Entonces eso también creo que es muy importante. Claro que sí, pues bueno, pues esto es todo por hoy. Así que vamos a decir la última parte, que si te ha gustado nuestro podcast, a todos los oyentes, mecenas, os pedimos que nos deis 5 estrellas en cualquiera de las plataformas, que estamos en muchas, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en Apple, estamos en Google Podcast, me olvido de alguna más, en YouTube, que colgaremos también, así que de esta manera nos vais a ayudar muchísimo a que podamos conseguir crear y construyendo más historias. Así que María, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y nos vemos corriendo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer.